La familia Camaño Vélez tiene una actividad esta tarde-noche en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La muerte de Claudio Francisco Camaño Vélez, 42 audiencias y aún no hay solución. Aquí vino Claudio Camaño hace unas semanas para detallar la gravedad de esta situación. No hay sanción aún y la familia Camaño Vélez tiene esta actividad en el Paraninfo de la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a partir de las 5 de la tarde. Nos solidarizamos con la familia Camaño Vélez en esta situación tan enojosa, tan delicada después de la pérdida de un hijo. Melanio Paredes está con nosotros, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Educación, un hombre que dedica mucho tiempo a la educación y que en estos tiempos de dificultades en su partido también tiene ideas propias, planteamientos de solución desde su visión. En este proceso que, como decía antes del cambio, es un partido que no puede reunir a su dirección. Saludos, bienvenido, licenciado. Buenos días, Cristian, Omar, buenos días a los amigos televidentes y a sus órdenes acá. Usted es educador, pero si usted, como si fuese médico, tuviese que dar un diagnóstico de su partido, ¿cuál sería en este momento? Hay un panorama enrarecido, hay crispación, hay incertidumbre y sobre todo estas características del momento actual se dan previo a un proceso muy importante que tendrá que vivir el país y el régimen político dominicano, y es la celebración de unas elecciones excepcionales. Excepcionales porque harán 22 años que no se celebran elecciones simultáneas en el país y ponen en juego 4.107 puestos electivos en los cuales se juega todo el poder, desde los concejales, antiguos regidores, hasta presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué enrarece el ambiente en el PLD? ¿Qué es lo que lo está Las enrareciendo? indefiniciones. ¿Cuáles? Efectivamente, yo pienso que la nota característica en nuestro sistema político es la falta de institucionalidad, la debilidad institucional que de alguna manera ya también ha tocado al Partido de la Liberación Dominicana. Y ha sido mi reclamo desde hace 15 años, cuando decidimos la apertura. La apertura dejaba unos beneficios en términos de que convirtió al PLD en una maquinaria electoral, pero había unos riesgos calculados que no fueron atendidos a tiempo. Y por eso tú dices que hoy, por ejemplo, se dificulta la reunión del único organismo que pudo mantener en estos años sus reuniones ordinarias, que es el Comité Político de nuestro partido. Desde octubre, este organismo no hace una reunión y creo que después del Congreso hizo apenas unas 2 reuniones con el Comité Político ya llevado a 35 miembros. Hace 15 días yo dije en San Cristóbal, a propósito de la campaña insidiosa que afectaba no solo a Leonel Fernández, sino al liderazgo del partido, como se vio más adelante y como se ha especulado en los últimos días, que era necesaria una respuesta institucional. No podíamos responder a esto con adhesiones, simples visitas de solidaridad al presidente Fernández, sino que debía convocarse al comité político, que el comité político examinara y diera respuesta a la campaña, y que si era necesario se convocara al comité central, lo cual no se ha hecho hasta ahora. ¿Se refiere usted al caso de la acusación de Quirino contra el presidente Fernández? Cafecito Santo Domingo, lo que usted procesa y nos responde el mejor café del mundo. Gracias. Óyeme, qué brega que los miembros del comité político de su partido no se beban un cafecito juntos. Hubo una visita en ese momento del presidente Danilo Medina, que el pueblo vio con buenos ojos, pero no bastaba con una visita de Danilo Medina y varios miembros del comité político, sino que se reuniera el organismo, porque el PLD se fundó como un partido de organismos. No basta, como han dicho algunos, que para definir ley de partido, proceso electoral, candidatura, se reúnan Leonel y Danilo. No.
Juan Bosch fundó al PLD como un partido de organismos. Entonces, por consiguiente, son los organismos los que tienen que dar respuesta a ¿Qué estas impide eso? expectativas. ¿Qué impide que eso ocurra? Yo pienso que estamos como cuando dos boxeadores están en los primeros rounds de una batalla y hay una especie de estudio. Tú estás esperando si tu contendor, el gladiador, da un paso al frente o da un paso atrás. ¿Quiénes son los gladiadores? Estudiando la estrategia. Y en ese sentido yo pienso que esa indefinición hace mucho daño a la organización. He sostenido que el PLD es la salvaguarda del orden democrático en República Dominicana. Aquí conocemos lo que ha pasado con los otroras partidos mayoritarios, Partido Reformista Social Cristiano, Partido Revolucionario Dominicano, y que es un espejo en el que el PLD debe verse. Si hay una expresión que todos recordamos y aceptamos como una regla de oro, la que ha dicho Euclides Gutiérrez, de que en este país no cabían dos PRD. Sin embargo, el derrotero Parece que hay 3 ahora. Que ha estado afectando a nuestra organización, nos lleva a hacer una evaluación, que es el esfuerzo que estamos haciendo actualmente en unos encuentros que celebramos con dirigentes y militantes de la organización, y que busca restaurar la mística, los métodos de trabajo y asumir el programa histórico del Partido de la Liberación Dominicana. Yo le pregunté a alguien eso, digo, ¿por qué es tan difícil que el comité político se reúna para respaldar a su presidente? Si lo han respaldado los aliados, ¿cómo es posible que un partido no respalde a su presidente? Y me decía, imagínate que en esa reunión se conozca el respaldo al presidente, pero que alguien introduzca para conocimiento y discusión la propuesta de Camejo, o el mismo Camejo la proponga, de la posibilidad de la repostulación de Danilo Medina. Es una excusa baladí. Decía, y si eso ocurre, ¿qué puede pasar? Entonces, usted decía los contendores que se estudian, Pacquiao y Mayweather, pero hay temores y hay cálculos y recálculos. Eso es lo que acontece. Como que hay muchas armas que no se muestran. Yo hablé de debilidad institucional, que ya no solamente tiene que ver con el sistema democrático en sentido general, en el que hay un partido de gobierno y hay partidos de oposición. Y eso, si no hay una buena oposición, se requebraja, la mesa queda coja. Es importante la oposición como soporte, como contrapeso a gobierno. Ya por ahí hemos estado fallando en los últimos tiempos. Y justamente cuando no hay una oposición que pueda retar o pueda poner en peligro la permanencia en el poder de una organización, entonces comenzamos a mirar hacia adentro. A mí me pareció un grave error que antes de Danilo Medina tener un año al frente del Estado, se comenzaran a manifestar aspiraciones a la candidatura hacia el 16. Antes de concluir el primer año de mandato, ya habían 3 o 4 miembros del comité político en las lides, aspirando, manifestando su aspiración a ser candidato. Y esta circunstancia es la que ha frenado el funcionamiento del comité político, porque efectivamente hay esas aprehensiones que tú dices. Ahora, todo el mundo sabe que el comité político lo convocan el presidente y el secretario general con una agenda específica. No puede haber sorpresa. Si hay una convocatoria para conocer la campaña contra el presidente o el liderazgo del partido en tales o cuales direcciones, se convoca y se conoce ese tema. Si hay una convocatoria para conocer la ley de partido, la ley electoral, se convoca para conocer eso. Siempre hay un tema libre, me dicen, que siempre hay un tema libre. No, nadie. Este partido ha dado muestra, en eso tenemos que reconocer que la dirección ha sido lo suficientemente prudente para conocer en su momento cada Pero sería nada más la voluntad de Leonel Fernández, de Danilo Medina, que pueden establecer los puntos de agenda. ¿Todos los miembros del comité político no son iguales allí en ese órgano? Sí, pero hay siempre una reunión previa entre el presidente y el secretario general del partido, después de oír pareceres de algunos de los miembros para abordar determinados temas. Pero independientemente de que hay esas indefiniciones y esas aprehensiones, es un organismo que tiene que reunirse y decidir. El presidente Fernández, recuerdo, con una comisión de estrategia gubernamental a la que fuimos parte de 2008 hasta pasadas las elecciones del 2012, decía, problemas lo tiene un
una persona, una familia, un gobierno. Siempre hay problemas. Lo importante es acometerlo de manera oportuna, respuesta oportuna y control de riesgo. Si va a dar la circunguya a 6 millones de dominicanos, actuemos rápido con medidas preventivas para que en lugar de a 6 millones le dé a 3 millones. Es decir, acción oportuna y control de riesgo. No hemos estado aplicando eso en el Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso tú ves que ocurre el lamentable hecho que aconteció en Vallaguana. Porque esos compañeros, yo que conozco la provincia, trataron de resolver ese problema por la vía institucional con mucho tiempo. ¿Cuál caso? ¿Cuál caso? El problema de un regidor muerto y un síndico preso, acusado de haber mandado a matar al regidor. Los dos del PLD. Eso fue un problema, los dos del PLD. Eso fue un problema que si se acometía con un abordaje y una investigación oportuna, lo hubiésemos evitado. Estamos dejando que se pudran los problemas en nuestras manos. ¿Cómo salir de esta situación? Bueno, utilizando este tema. Va a haber, hay dificultades, se va a dejar que se pudran. Hay que retomar pero ¿quién toma la iniciativa? No hay un sector, por ejemplo, un 25%, un 30% del comité político que pueda hacer eso, o del comité central. En estos días hubo una propuesta de diputados y miembros del comité central, aunque era solicitando que el comité político se reuniera para conocer de la posibilidad de que Danilo se repostulara. Pero no hay posibilidad institucional de presionar una salida, o el PLD va a estar sentado a la espera de que Leonel y Danilo se pongan de acuerdo o que firmen el desacuerdo definitivo. Lo que creen erróneamente, y voy a hacer una aseveración que me parece importante en este momento, lo que crean erróneamente que un sector dentro del partido puede imponer una determinada solución, están equivocados. Es imposible hoy, bajo la correlación de fuerzas existente en el Partido de la Liberación Dominicana, bajo la realidad actual y la inminencia de unas elecciones que ponen en juego todo el poder, que un sector del partido pueda imponerle una determinada posición a otro sector del partido. Lo que significa que tendremos que analizar, no personificando, ese problema lo traemos desde la fundación misma de la República, santanistas y baecistas, milicistas y antililistas, horacistas y jimenistas, balagueristas y antibalagueristas. No, es un problema de institución. El PLD tiene que reunirse, examinar la situación y tomar las decisiones más convenientes. Pero tienen un recurso a la luz del interés nacional. Perdón, Omar. Entonces, ¿qué situación hay? Yo pienso que el presidente Medina hay que darle el beneficio de la duda. Hay una palabra, él dijo en un momento determinado, yo me voy a mi casa el 16 de agosto del 2016. Hay mucha gente cercana a él y se entiende que esto lo hacen con algún tipo de beneplácito u orientación que están planteando el tema de la reelección presidencial. El presidente ha dicho y ha repetido, en su momento yo me referiré al tema. Yo entiendo que el presidente Medina está esperando por lo menos que se cumpla o que falte un año para las elecciones. Y estimo que no habrá una definición de ese tema hasta el mes de mayo. Por lo que veo en el resto del mes de marzo, no habrá convocatoria del comité político. Comienzan unas escaramuzas del presidente Fernández este fin de semana, que se le ha pedido, las bases ha pedido que se ponga en contacto, que los visite. Eso comenzará este sábado por Santo Domingo Norte y comienza el fin de semana por el este del país. Viene Semana Santa, la primera semana de abril. No creo que el comité político y el comité central se puedan reunir antes de Semana Santa, lo cual implica que será posterior a Semana Santa y que estaremos ya en el año preelectoral propiamente dicho, hablando de año calendario. De manera que cualquier definición del presidente Medina, y es entendible, lo hará en el transcurso de ese último año de gestión. Naturalmente que este proceso es muy complejo, hay elecciones simultáneas. En el siglo pasado, las candidaturas mayores arrastraban a las menores. Joaquín Balaguer, Juan Bosch o Peña Gómez o el candidato del PRD, como candidatos presidenciales arrastraban las candidaturas de senadores, diputados y alcaldes. Ahora
puede darse un proceso interesante de arrastre en doble vía, porque uno ve las encuestas y no hay claramente un ganador en primera vuelta. Aún en el caso nuestro, con el presidente Fernández, descartada la reelección, con la posición más ventajosa. Sin embargo, un buen candidato a alcalde en una comunidad importante, un buen candidato a senador o a diputado, pudiera aportar los votos necesarios para ganar en una primera vuelta. Eso significa que el partido tiene que tener mucho cuidado al de seleccionar sus candidatos a esas posiciones. Y que dada la complejidad del proceso, es posible que se den dos momentos, que haya un primer momento para elegir las candidaturas mayores, presidente y vicepresidente, y un segundo momento, después que se defina eso al más alto nivel, se definan entonces las candidaturas menores. Eso implica que hasta agosto de este año no creo que nuestra organización esté en condiciones de presentar ya candidatos formales para ese proceso de mayo 16. Eso significa... Ojalá quede PLD para agosto. ¿Ah? Ojalá que quede PLD para agosto. Eso significa que hay una tarea importantísima, que es la que yo estoy apostando en estos momentos. Hay que poner en orden la casa. No es posible que el PLD en este momento pueda gerenciar un proceso de seleccionar más de 4.100 candidatos sin que esto genere traumas o complicaciones. Con un agravante, el mundo cambió y en el 2010 nos dimos una Constitución de la República que establece claramente que los paradigmas que regulan, que ordenan la vida de los partidos es la elección, la democracia interna y la transparencia. Por eso este proyecto de la Junta Central Electoral ha causado tanto resquemor y tantas dificultades para ser conocido y aprobado en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque este proyecto de la Junta, que es con el que yo simpatizo, define claramente un alineamiento entre la Constitución, su artículo 216, que habla de democracia interna y transparencia, y este ordenamiento electoral. ¿Por qué a su partido no le gusta eso? Porque este es un proyecto anticúpula. ¿Anticúpula? Sí. Por eso a la cúpula de su partido no le gusta ese proyecto. Este proyecto dice que las direcciones de los partidos deben renovarse periódicamente. Cuando usted dice anticúpula, la cúpula del PLD lo son. Todas las cúpulas de los partidos. Lo son Leonel Fernández, Danilo Medina, la cúpula de los partidos son las Gutiérrez. direcciones máximas, en este caso el comité político. Y yo le he dicho, yo he defendido desde el año 2005 que el PLD siga haciendo sus congresos como lo hacía en tiempo de Juan Bosch, que pasadas elecciones nacionales... No se puede hacer igual porque ya no está el viejo, como dicen, el gran líder. Están los principios y hay definiciones. Tú sabes claramente que hay una teoría escrita por el profesor Juan Bosch sobre la fundación y el funcionamiento del PLD que están ahí. Y en nuestros estatutos está asumida como teoría oficial. Pero ustedes tienen la posibilidad de utilizar herramientas como, por ejemplo, el recurso de lo particular a lo general y luego nuevamente sometido a ese proceso, la voluntad de la mayoría, las reglas de oro de la democracia. Si el organismo superior, el órgano superior, el comité político, no funciona, entienden ustedes, ¿puede algún organismo de base someter proyectos? Justamente eso es lo que ocurre. Si no se reúnen los organismos, no hay posibilidad de examinar nada. Si no hay unificación de criterio, aparecen posiciones tan dispares como la del senador de La Vega y el senador de Bonao respecto a un tema crucial como Miranda, o como el derecho a la vida, o como el aborto. ¿Por qué? Porque no hay unificación de criterios. ¿El comité político restringe la democracia en el PLD? Yo entiendo que el proyecto que sometió el comité político no está alineado con la constitución PLDista del 2010. La constitución de Leonel, que tiene preámbulo y que reconoce derechos fundamentales. Si estuviéramos en los tiempos de Juan Bosch, a usted lo hubiesen expulsado ahora mismo por eso que dijo. No. Porque usted dice que él cuestiona la decisión del comité político que no se alinea con la Constitución. Porque esas discusiones o esos temas debían ser conocidos en mi organismo, y si el organismo no se reúne para discutirlo, no me dejan otro camino que yo manifestar estas posiciones, que lo estoy haciendo al interior de la organización, y tengo que decirlo porque el tema ha sido de debate público. Los diputados aprobaron, contraviniendo ese proyecto que sometió la dirección del partido, aprobaron que la Junta fuera el árbitro de los procesos. Y lo cierto es que hoy
habría que examinar si hay un partido político en República Dominicana que pueda seleccionar de esos 4.100 candidatos sin que medie la Junta Electoral como árbitro, porque no hay la fortaleza institucional para creer en una comisión interna que dirige ese Y hay proceso. precedentes de que tuvieron que ir al Tribunal Superior Electoral Por eso con digo que el mundo cuestionamiento cambió. al proceso para la elección de miembros del Comité Central. Por eso cambió. Los miembros del Comité Central del partido no devengan salarios. Y ya hay un antecedente, circunscripción 3 del Distrito Nacional, la más grande del país, del Distrito Nacional, la circunscripción número 3, hubo un problema de conflicto, los compañeros alegaron y sostuvieron fraude ante el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral le dio ganancia de causa. ¿Por qué un Precisamente este sábado 14 voy a esa circunscripción. Aprovecho para invitar a los compañeros, ya están cursando las invitaciones de esa circunscripción en el Polideportivo en Sánchez Luperón, a hablar sobre los desafíos del PLD ante la encrucijada del proceso electoral del 2016 y la necesidad de que pongamos la casa en orden para que el PLD pueda dar un ejemplo de democracia y un ejemplo al país como salvaguarda del orden democrático, porque somos los que estamos en el poder, controlamos los principales estamentos del Estado y no podemos dar el mal ¿Por qué un ejemplo. hombre que fue 2 siglos presidente tiene que volver a ser presidente? Yo pienso que... Leonel estuvo 2 siglos. Yo pienso... En el 20 y en el 21. Yo pienso que En ese es el tema que nosotros debemos abocarnos a discutir. Desde el 1996 al 2016 harán 20 años, que ha dicho el presidente Fernández que es un ciclo. De esos 20 años hemos gobernado 16. Ya tú tienes que hacer una evaluación y entender que no puedes echarle la culpa a los otros, que tienes que examinar en qué cosa hemos sido certeros, en qué cosa hemos cumplido con ese programa histórico del PLD y qué cosa hemos fallado. Ahí hay parte de los encuentros que estoy desarrollando. Eso fue en Santo Domingo Oriental. ¿Es un grupo, Plataforma Morada? Es una corriente al interior del PLD, no un movimiento, que eso se ha prostituido. Una corriente de carácter ideológico, como debió ser. Eso antes le llamaban grupismo en el PLD. Sí, porque seguían personas. Yo no estoy promoviendo en términos personales, estoy promoviendo ideas, que fue lo que hizo fuerte al PLD y lo que le ganó el respeto de la población dominicana. Yo estoy hablando allí de los desafíos que tiene el PLD por delante y la necesidad de que retomemos los métodos, la mística y el programa histórico del PLD. Veo la foto de Juan Bosch ahí, hace mucho que no la veía. Es fundamental, están los principales dirigentes de Santo Domingo Oriental, porque es un esfuerzo institucional. Por eso invitamos a todos los compañeros y compañeras de todas las áreas, no solamente que puedan seguir una candidatura, porque allí no hablamos de candidatura. De candidatura hablaremos más adelante. Ahora lo importante es poner la casa en orden, porque sin partido, sin esa plataforma, no hay victoria. Bueno, hay que desearle suerte al PLD, porque está en el gobierno y tiene estos conflictos, y una oposición en alguna medida atomizada, el país puede tambalearse. Yo quiero hacer un llamado, Cristian, a propósito. Se ha estado convocando para el día de mañana a miembros del Comité Central, que yo entendía que era el Comité Central como tal, a una reunión que parece que busca dar respaldo al presidente Fernández. Yo creo que es un error de los compañeros con los que he compartido por muchos años trabajo al interior del partido. Yo creo que antes de convocar a una reunión parcial de un grupo, debemos convocar a la institución como tal. Y el que se quiere excluir, que se excluya. Si al presidente Fernández como presidente le es difícil convocar a una reunión para tratar un tema que le atañe en términos personales, el secretario general del partido, lo que estoy pidiendo, debe convocar al Comité Central para poder examinar la situación política, dar respuesta a estos problemas que estamos enfrentando hoy y proyectar hacia futuro cómo vamos a resolver los temas del proceso electoral. ¿Quién está convocando? A mí se me convocó, pero cuando se me convocó a la oficina de campaña del presidente, entiendo que no es una convocatoria al Comité Central. Como también es incorrecto que grupos del Comité Central estén haciendo ruedas de prensa en las provincias llamando a que se convoque al organismo para imponer el tema de la reelección. Son medidas que yo entiendo no fortalecen a la institución. Y antes que
querer imponer decisiones, debíamos reunirnos como organismo, examinar la situación y si hubiera que hacer una consulta a las bases del partido, hacer esa consulta a las bases del partido. Mire, muchísimas gracias, licenciado. Suerte le deseamos al Partido Revolucionario de la Liberación Dominicana. ¿Cómo? Yo espero que no lleguemos a eso, que sigamos siendo el partido de Juan Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana. Euclides habló de que no cabían dos. PRD, hay tres. PRD, PRM y PLD. Gracias. Belanio Paredes, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Educación. Gracias a él, a ustedes. Mañana de nuevo aquí en A Diario.